En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 es un gusto saludarlos, estamos en Meridiano Blue con una agenda cargada de noticias. Hoy lunes 9 de febrero sale el sol en Bogotá, tenemos 17 grados de temperatura, con muchas noticias en este mediodía comenzando semana. Ya hay voces de diferentes sectores políticos pidiendo la renuncia de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol, luego de la imputación de cargos en su contra que anuncia la Fiscalía por dos casos diferentes. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, desde todos los sectores políticos están llegando reacciones por la decisión de la Fiscalía de imputar a Ricardo Roa por presunta violación de topes en la financiación de la campaña Petro Presidente en 2022 y por un presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. Desde el Centro Democrático piden la renuncia de Roa, asegurando que acabó con la credibilidad de Ecopetrol y con el gobierno corporativo y que por el bien del país, dicen desde ese sector político, debe irse. Esto dijo el representante a la Cámara, Juan Espinal. Yo espero que termine en la cárcel porque realmente han violado las normas electorales y obviamente con impacto penal a nivel nacional. Y si al señor Roa le queda un milímetro de vergüenza, debería renunciar de manera inmediata. Pero desde otros sectores también reaccionaron a esta decisión, recordando además que en horas de la mañana la Fiscalía anunció la imputación a Juliana Guerrero por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos relacionados con la Universidad San José. Por eso la representante Jennifer Pedraza asegura que estos dos casos demuestran que el gobierno no combate la corrupción, tal como lo decía el presidente Gustavo Petro cuando era candidato. Así que yo me pregunto dónde quedó esa promesa de que la diferencia entre este gobierno y los anteriores frente a los escándalos de corrupción era que el presidente Petro supuestamente iba a apartar de sus cargos a los que estuvieran denunciados por casos de corrupción. Al contrario, parece ser que entre más corruptos, más los atornillan en sus puestos. El candidato al Senado de Salvación Nacional, Enrique Gómez, también se refirió a la decisión de la Fiscalía de imputar cargos a Ricardo Roa pidiendo su renuncia. Dice: qué vergüenza, llevamos años denunciando a este personaje y hasta ahora les da por hacerlo debido. En segundos tenemos noticia urgente desde Ecopetrol a propósito del futuro de Ricardo Roa. ¿Sigue o no sigue al frente de la empresa más importante del país? En segundo les ampliamos porque hablamos antes de la ola invernal, de la emergencia que afecta a más de 160,000 personas en el país, concentrada en el departamento de Córdoba. Las inundaciones, los damnificados, la situación es crítica para los monterianos y por los habitantes de 24 municipios de ese departamento. Esto ha obligado, ha llevado al presidente Gustavo Petro a encabezar esta noche Consejo de Ministros desde el departamento de Córdoba. Caterina Ávila. Ricardo, a las 7 de la noche en Montería, el presidente Gustavo Petro y todo su gabinete se reunirán en Consejo de Ministros para analizar y para atender las emergencias por lluvias en el país y definir el decreto con el que se declarará la emergencia. El mandatario ha señalado que las inundaciones en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó obedecen tanto a causas ambientales como a fallas en la gestión del agua, asegurando que varias represas estaban llenas y que la liberación masiva de agua por parte de generadores habría agravado la situación. Petro responsabilizó a la hidroeléctrica de Urrá diciendo que el 27% de los días de los últimos 2 meses Urrá estuvo por encima de los niveles permitidos y pidió por esto la renuncia de su gerente Juan Acevedo, quien posteriormente desmintió al presidente en diálogo con Mañanas Blue y aseguró que no se apartaría de su cargo. Eso es totalmente falso. La empresa para su operación, o la central más bien para su operación, se rige por unos niveles determinado por una curva guía máxima. Nosotros tenemos que respetar esos niveles y debemos respetarlo no solo por el manejo del embalse como tal, sino para mantener agua para condiciones de escasez. Ese audio, ese eco que le llegó al presidente habla de que Urrá, por la avaricia del dinero, elevó los niveles del embalse para tener agua para vender energía. Falso. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, respaldó esa hipótesis del mandatario, diciendo en su cuenta de X que desde diciembre se investiga a Urrá por operar por encima de los volúmenes máximos permitidos y anunció un par de medidas desde su sector para atender la emergencia. En primer lugar, la ANLA pidió activar protocolos por el aumento de caudales y verificó que Urrá activará su plan de emergencia desde el 1 de febrero. Informó también que en varias visitas se evidenciaron problemas en la emisión de alertas a las comunidades y deficiencias en los albergues para
para las personas en riesgo. Unas 6 minutos, el presidente Petro, Catherine, había sido muy duro con Urrá y con Hidroituango. Acaba de responder EPM diciéndole al presidente que es falso, que Hidroituango no tiene nada que ver con la emergencia por inundaciones en el departamento de Córdoba ni en la zona de Urabá. Felipe García. Ricardo, es que en medio de esas críticas que ha hecho el presidente Petro, incluso en donde aseguró que dejaron llenar Hidroituango por simple codicia, alegando la crisis por inundaciones, como usted nos decía, tiene que ver con este megaproyecto, EPM volvió a rechazar estas declaraciones del presidente. Esto fue lo que dijo hace algunos minutos el gerente John Maya. Ya vamos a escuchar más adelante a John Maya, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, el hombre que está desmintiendo al presidente Gustavo Petro. Cambiamos de tema y hablamos de los cierres en la vía al llano. Están protestando los habitantes de Caquesa porque quieren que se mejore la vía antigua. Dicen que se está convirtiendo en un camino de herradura. Carlos Andrés Pérez. Lo último en el departamento del Meta tiene que ver con los cierres esporádicos que se llevan a cabo en este momento, realizados por una comunidad del municipio de Caquesa sobre la vía al llano. Estas personas protestan pidiendo a las autoridades locales intervenir la vía antigua que lleva a este municipio, pues aseguran que tienen serias afectaciones en varios puntos de la carretera. Ojo, el cierre no es total, son cierres esporádicos a la altura del kilómetro 33+18 de la vía al llano. Una 7, se anuncia Plan Tortuga, dicen ellos operación reglamento por parte de los trabajadores de Migración Colombia en los aeropuertos internacionales, en el proceso de migración, cuando a usted le sellan el pasaporte para entrar o para salir del país. Nicolás Rodríguez, ¿ya se sienten afectaciones? ¿Ya hay quejas de los viajeros? ¿Qué está pasando a esta hora en El Dorado? Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, los saludo desde el aeropuerto El Dorado. Este plan Tortuga, por así decirlo, iniciaría a la 1 de la tarde, es decir, hace 7 minutos, como lo confirma el Sindicato de Trabajadores de Migración Colombia. Pues comentan ellos que esto lo hacen como una respuesta a la falta de respuesta, además de la Dirección de Migración Colombia a cargo de Gloria Arriero. Sin embargo, a esta hora en lo que se puede ver desde el aeropuerto El Dorado es que por lo menos en la entrada de la sala de migración aún no se ven las filas, pero adentro, en videos que nos comparten desde la misma parte de Migración Colombia, ya hay acumulación de pasajeros que están esperando que le revisen su pasaporte para entrar y también para salir del país. Precisamente hablamos con Jason Mesa, el presidente del sindicato, que además explica cómo son las condiciones laborales a esta hora en Migración Colombia. Desafortunadamente nos incumplieron con el acuerdo sindical que hicimos, por el cual paramos en diciembre pasado, en octubre pasado. El acuerdo tenía unos compromisos claros y lamentablemente el gobierno ha incumplido. En este momento tenemos la entidad desfinanciada, estamos prácticamente en la bancarrota. No hay cómo pagar salarios, no hay cómo pagar ni siquiera, están quitando servicios de vigilancia, de aseo, no hay ni siquiera cómo tomarse un Ricardo, y es que con este plan Tortuga el proceso de revisión puede demorarse entre 15 o 20 minutos más, pero como respuesta a esto, Migración Colombia aseguró un plan de contingencia con la llegada de por lo menos 50 funcionarios más, especialmente a las áreas de inmigración para evitar contratiempos en los aeropuertos de Medellín, de Bogotá y de Cartagena. A esta hora los saludo desde el aeropuerto, donde se ve poco de tranquilidad, por lo menos a la entrada de la sala de Migración Colombia, pero adentro a la hora de pasar el pasaporte ya se reportan algunas congestiones. Muy bien, muy pendientes de lo que está pasando en El Dorado y en los otros aeropuertos internacionales de Colombia a propósito de este plan Tortuga de los trabajadores de uno de los sindicatos de Migración Colombia. Mucha atención, hay comunicado de la policía a propósito del asesinato de uno de sus hombres a manos del ELN con un francotirador de la manera más cobarde en el Catatumbo. Felipe García. Sí, señor Ricardo, y la policía rechaza de manera enérgica el atentado perpetrado contra la subestación de policía de Guamalito en norte de Santander, donde fue asesinado el subintendente Andrés Felipe de la Hoz en hechos ejecutados mediante la modalidad de francotirador. De acuerdo con la institución, el uniformado recibió una lesión de proyectil de arma de fuego en la espalda y fue atendido de manera inmediata por el enfermero de combate del Grupo de Operaciones Especiales, quien le brindó los primeros auxilios. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, el subintendente falleció. La policía dice expresar su solidaridad y acompañamiento a la familia del uniformado y honró su memoria, destacando que perdió la vida en cumplimiento del deber y al servicio de la seguridad de los colombianos. Recordemos, Ricardo, que el uniformado iba a ser extraído en helicóptero, sin embargo, el ELN lo atacó también con francotiradores y no pudo ser pues justamente evacuado de ese sector del país. Más adelante vamos a ir de nuevo al Catatumbo para ampliar la situación que está viviendo esa zona del occidente, del oriente de Colombia, occidente de Venezuela, límites con el vecino país. Hablamos ahora de lo que está pasando en la Jurisdicción Especial de Paz.
Se cierra la investigación por secuestro en contra de las FARC y se imputa a 22 mandos medios, no los cabecillas del secretariado, sino los jefes de frente. Salima Feris. Ricardo, buenas tardes. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exintegrantes de las FARC, 15 del bloque oriental y 7 del bloque sur, a quienes señaló como responsables de secuestros cometidos en varias regiones del país. Según la jurisdicción, en el caso del bloque oriental, los secuestros se cometieron en departamentos como Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare y Vaupés, mientras que en el bloque sur los hechos ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo y Nariño. Escuchemos a Julieta Lemetre, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la Verdad. El bloque oriental fue la estructura que más secuestros cometió. Según datos de la Fiscalía, es responsable del 34% de los secuestros cometidos por la antigua guerrilla en todo el país. Mientras que según la Fiscalía, el bloque sur es responsable del 8%. Sin embargo, el 18% de las víctimas acreditadas ante la JEP son víctimas del bloque sur, reflejando las dificultades que tuvieron las víctimas para acceder a la justicia ordinaria antes de la firma del acuerdo de paz. Ricardo, los comparecientes fueron llamados a reconocer responsabilidad por toma de rehenes y otros crímenes cometidos durante el cautiverio, como homicidio, tortura, tratos crueles, violencia sexual, desaparición forzada, esclavitud y desplazamiento forzado. Y se abre una gran discusión porque mientras las familias de las víctimas quieren que todos quienes fueron integrantes de las FARC y cometieron secuestro respondan ante la justicia, el espíritu original de la JEP, defendido entre otros por el expresidente Santos, dice que solamente tendrían que ir ante la justicia los máximos responsables. Hablamos de noticias del mundo, a la 1:12, hablamos de la incertidumbre luego de la increíble recaptura, aparentemente por parte del régimen de Delcy Rodríguez, de Juan Pablo Guanipa. Duró muy pocas horas libre y deja muy claro ante el mundo que el origen de la dictadura y de un gobierno de sátrapas sigue en el poder. Santiago Martínez desde Caracas. Hola, sí, ni 11 horas cumplió en las calles Juan Pablo Guanipa antes de ser detenido nuevamente al filo de la medianoche y llevado, cree su familia, a una sede policial al norte de Caracas. El procedimiento, ha contado algunos de los testigos, fue realizado por hombres armados que sin mediar palabras y a bordo de varios vehículos se lo llevaron. Luego que horas antes había sido excarcelado y que él decidiera recorrer en caravana parte de la ciudad. Su hijo Ramón Guanipa, en entrevista con Mañanas Blue, confirmó que desconocen dónde se encuentra. Presumimos que se mantiene en el mismo sitio en el que estaba, es en la sede de la PNB en Mari Pérez, pero todo esto de manera extraoficial porque no lo hemos visto. Lo capturaron al filo de la medianoche, 11:45 de la noche aproximadamente. No hemos recibido ningún tipo de llamada, ningún tipo de comunicación. Nosotros seguimos esperando a ver dónde aparece, cómo aparece. Hoy además acá en Caracas finalizó la asamblea de la conferencia episcopal, donde la Iglesia Católica le hizo un llamado al gobierno de Delcy Rodríguez para que otorgue una real libertad a los presos políticos. Nuestra petición es que todos sean liberados, no escarcelados simplemente. Para que la dinámica política pueda recomponerse, tiene que reconocerse la pluralidad política. La amnistía no es simplemente la concesión de un perdón o de una gracia por parte del Estado. La amnistía es la toma de conciencia de una sociedad que descubre que tiene que recomponer las reglas de juego. Resaltar que hoy continúan los debates y las consultas con diversos sectores acá en Caracas para la ley de amnistía, que probablemente sea aprobada en plenaria este martes 10 de febrero. 1:14. En más noticias del mundo, Estados Unidos persiguió y capturó otro petrolero que iba desde el Caribe hacia el Océano Índico. Cuba se queda sin combustible para aviones y un asalto de película en Italia. No es Colombia. Ustedes van a ver las imágenes y pareciera que es en nuestro país, pero no. Es en Italia, en la zona de la Puglia, en el oriente de ese país. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Las fuerzas norteamericanas capturaron sin incidentes al Aquila 2, un petrolero en el Océano Índico que consiguió burlar el bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump a los buques sancionados en el Mar Caribe. El petrolero operaba desafiando la cuarentena establecida por Estados Unidos. Fue rastreado y perseguido desde el Caribe hasta el Océano Índico, según explicó el Pentágono. Este es el octavo barco incautado por Estados Unidos. Los buques capturados representan una parte muy
muy pequeña de la conocida como flota fantasma, un número indeterminado de petroleros utilizados por varios países para evadir las sanciones impuestas contra ese sector por Washington. El gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este martes a la medianoche el país se queda sin combustible para aviación, es decir, el jet fuel, debido al bloqueo petrolero de Estados Unidos. El gobierno de Trump amenazó con aranceles a cualquier país que envíe petróleo al régimen que dirige Miguel Díaz-Canel. La medida es por un mes, del 10 de febrero hasta el 11 de marzo. Varias aerolíneas ya están planeando hacer una escala técnica en algún país del Caribe para tanquear sin contratiempos. Eso sí, el costo y el tiempo de la operación van a aumentar. Y robo de película en Italia. Guarda, hanno rubato il furgone. Cristo santo. Una banda armada hasta los dientes, explosivos, armas largas, cortas, de todo tenían. Asaltó un vehículo blindado de transporte de valores. El ataque ocurrió en una carretera, la SS 613, entre Lecce y Brindisi, cerca de la salida de Tutturano. Esto es en la región de Apulia. Al menos 8 hombres armados, algunos de ellos haciéndose pasar por policías, bloquearon la carretera, incendiando vehículos. Los atacantes utilizaron explosivos para forzar la entrada del camión e intercambiaron disparos con las patrullas de carabineros que acudieron al lugar. No se reportaron heridos ni muertos. 2 sospechosos fueron detenidos durante la fuga y se desconoce cuánta plata lograron robarse. Impresionante este video que estamos viendo desde Italia. ¿Qué tenemos en deportes? El Abrebocas Deportivo, don Octavio, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes, un saludo para todos. Hablaremos de los futbolistas colombianos que hoy van a participar en el fútbol de Europa, porque en un rato se va a jugar un clásico en Portugal, se va a jugar también un partido importante en la segunda división con el Racing de Santander de Puerta, juega el Cagliari de Jerry Mina en el Olímpico de Roma, así que muchos detalles con respecto a esto. Obviamente hablaremos de lo que nos dejó la fecha del fútbol en Colombia, porque ya mañana vuelve a comenzar el fútbol colombiano, así que todos los detalles, por supuesto, en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.